Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar. Bienvenidos, amados televidentes, fiel teleaudiencia, a lo largo y ancho de la cobertura de este su programa Biblia Abierta y este sistema de televisión que llega hasta sus hogares gracias a la bendición de Dios y a los esfuerzos de la gerencia y todo el personal, equipo y familia a Teleestrella Canal 25, y ahora en alta definición nos encuentra en Canal 121. Es una bendición que Dios nos da a través de estos medios de comunicación para poder esparcir su palabra, dar a conocer su mensaje y poder juntos participar del glorioso mensaje de nuestro Dios a través de sus líneas escritas con proyección por medio de la televisión. Así que bienvenidos ya ahí en casa, en sus hogares, a través de las redes y así por todos los medios en los que es posible el sintonizarnos para que podamos estar en contacto con el mensaje de nuestro Dios a través de este su programa Biblia Abierta y este su servidor Jonathan Mejía, muy contento de poderse dirigir hasta la intimidad de sus hogares. Así que con Biblia en mano, con libreta de apuntes, con lápiz preparado y sobre todo una mentalidad y un corazón bastante dispuesto para atesorar y para interiorizar el mensaje de nuestro Dios a través de la presentación o la exposición de su palabra en esta tarde. Sin más preámbulo, nos comunicamos con nuestro Dios para pedir la conducción de este programa, como también la preparación en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder recibir su mensaje de la mejor manera y que sea de mucha ayuda en esta hora de la tarde al estar muy pendiente de este programa. Nos ponemos en presencia del Señor y nos comunicamos con Él y decimos: Padre nuestro, santo y amado, lleno de toda bendición, oh Dios, venimos delante de ti, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la bendición de habernos aceptado en tu Hijo y poder a través de Él obtener la salvación para nuestras almas y ser a la vez Él la puerta, el camino, la verdad, la vida por la que tenemos acceso a ti, oh Padre. Gracias por esa maravillosa bendición que encontramos en tu Hijo, que a través de su sacrificio podemos ser aceptos delante de tu presencia. Y ahora, oh Dios, cada uno de nosotros, llegados al lugar más alto que es a los pies de tu Hijo, venimos a rogarte, a pedirte que seas tú, oh Dios, quien ahora nos regales un buen espacio, un buen momento en el que tu palabra será expuesta a través de este medio de comunicación, para que cada uno de nosotros pueda recibir el mensaje hablado a través de este tu expositor. Rogamos, oh Dios, que bendiga grandemente la parte expositora y todo cuanto tenga que realizar. Ayuda a recordar lo estudiado y lo preparado para poder exponer tu palabra de la mejor manera, como también ayuda a cada uno de los receptores ahí en casa o donde quiera que se encuentren, para que también con mucho cuidado, con mucho interés puedan informarse de tu palabra y que pueda hallar cabida en sus corazones para poder llevar a la práctica y así tener la excelencia de ella en el ejercicio mientras nos estemos conduciendo en nuestra fe o en nuestra vida como cristianos. Eterno Dios, aún para aquellos que no han venido a ti, pero que escuchen este mensaje, seguro los ayudará mucho para poder interiorizar, meditar, reflexionar y así
tomar las mejores decisiones con respecto a su obediencia. Eterno Dios, sea usted con nosotros en este momento. Muy agradecidos contigo, te expresamos estas palabras de oración en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te oramos. Amén. Bien, hermanos y amigos y amados televidentes que sintonizan su programa Biblia Abierta y ya se dieron cita a esta hora de la tarde con su canal Teleestrella, Canal 25, nos preparamos entonces para exponer el mensaje a nuestro Dios, que en esta tarde obedece al título que tenemos ya escrito en la parte inferior de nuestros monitores, como lo es: los hijos de Dios aumentan la maldad. Y cuando hablamos de los hijos de Dios aumentan la maldad, como primera expresión, aseguro que mientras le leyó o ahora mismo que lo dije, dirá usted: ¿y de qué podrá hablar el hermano? ¿O de qué podremos tratar hoy? ¿Cómo que los hijos de Dios aumentan la maldad? Si estamos llamados para hacer todo lo contrario. Estamos llamados para ignorar la maldad. Estamos llamados para disminuir la maldad. Estamos llamados para guerrear o para pelear o para luchar contra la maldad, contra la perversidad, contra el mal, contra el pecado. Pero ahora nuestro tema obedece a que los hijos de Dios aumentan la maldad, porque notaremos en la exposición de la palabra de nuestro Dios que los hijos de Dios, cuando no se conducen en obediencia, cuando se conducen en la desobediencia, cuando no se conducen bajo el llamado o el mandato de nuestro Dios, cuando los hijos de Dios ignoran la práctica de obediencia, cuando los hijos de Dios hacen caso a las conquistas o a los apetitos de este mundo, carnales o terrenales, lo que hacemos, en vez de disminuir o apartar e ignorar la maldad, lo que hacemos más bien es aumentarla. Entonces notemos cómo nuestra participación en este mundo, cómo puede contribuir para disminuir, para apartar, para alejar la perversidad o la maldad en este mundo. También la forma de práctica o la forma de obediencia, la forma de continuar nuestra vida delante de los ojos de Dios como hijos de Él, puede contribuir también para aumentarla. Así que es importante que ahora mismo nos replanteemos nuestra forma de obediencia, nos replanteemos nuestra forma de estar en la fe, nos replanteemos la forma en que estamos profesando o siguiendo la vida cristiana o la vida en Cristo, porque nuestra obediencia como hijos de Dios puede servir para aumentar la perversidad o la maldad o el mal en este mundo, como también puede servir para alejar o apartar la maldad. Pero ¿por qué obedece o por qué me parece bien que ahora tratemos que los hijos de Dios aumentan la maldad? El propósito no es darnos rienda suelta y comenzar entonces a practicar todas aquellas cosas y hacer más grande el pecado. Como dijo el escritor a los Romanos, solo porque abunda la gracia, entonces no va a abundar el pecado. O como sobreabunda la gracia, entonces no vamos a empezar a pecar más para que sobreabunde más. No se trata de eso, sino que el propósito de decir que los hijos de Dios aumentan la maldad es para que nos hagamos como un llamado de atención y nos detengamos y nos frenemos ante el pecado o ante la desobediencia, ante la perversidad, ante cómo nos conducimos o cómo nos comportamos delante de la presencia de Dios como hijos en este mundo. Cómo es que vamos marcando nuestra trayectoria o nuestro peregrinaje como hijos de Dios. Si ya estamos como hijos de Dios, lo que menos queremos ahora es relacionarnos con el pecado. Lo que menos queremos ahora es relacionarnos con la perversidad. Lo que menos queremos ahora es contribuir al pecado. Si venimos de ahí, no queremos entonces vernos mezclidos o involucrados en situaciones donde den más bien aumento a la perversidad o a la maldad. Por lo tanto, en estos momentos, quiero que vayamos al libro de Génesis para que tengamos una base de que cuando vemos que los hermanos, que los cristianos, que aquellos que profesan la vida cristiana, que los pastores, que los predicadores, que los siervos, que las siervas, que los ministros, que los hombres y mujeres de Dios en la fe, en vez de dar un testimonio de buen testimonio, o en vez de dar ejemplos de vida cristiana o de cómo nos conducimos en la fe, en vez de dar todo eso, más bien lo que hacen es dar un mal ejemplo y comenzar entonces a que por medio de ellos o a través de ellos empiece a multiplicarse la maldad o la perversidad y comiencen entonces las críticas hacia el camino de Dios y comiencen entonces a darle armas a los hijos de este mundo o a los hijos del Dios con D minúscula o a aquellos que no han venido a formar parte de la vida cristiana, y por lo tanto comenzamos entonces a provocar
que la maldad aumente y que los demás hablen mal de este camino y que los demás profesen de la vida cristiana o hablen de la vida cristiana o expresen de la vida cristiana lo peor, lo negativo. Por lo tanto, debemos cuidarnos. Si hemos escuchado o si somos de los que hemos escuchado que los hijos de Dios son más bien los que colaboran o los que contribuyen al pecado, a la perversidad o a la maldad, ese es un buen momento para detenernos y pensar hasta dónde tiene razón o hasta dónde está hablando con bases. El propósito no es justificarlo, y el propósito no es que digamos entonces nosotros qué estamos haciendo aquí, sino el propósito es que nos frenemos y no le demos más armas y no vengamos a ser parte de los enredos con los hijos de este mundo. Razonémoslo junto a la luz de la palabra de Dios para ver dónde encontramos primera vez una participación semejante a la que estoy presentando o a la que hoy vamos a presentar, y transportémonos hasta el primer libro de la palabra de nuestro Dios, específicamente en el libro de Génesis. Revise conmigo a la luz de la Biblia, Génesis. En el capítulo 6, revise conmigo, Génesis capítulo 6, seguro que es un capítulo o un párrafo de trozo escritural bastante conocido o bastante leído, pero ahora mismo nos va a servir para ver cómo es que los hijos de Dios contribuimos con el pecado, cómo es que los hijos de Dios contribuimos con el aumento de la maldad, con el aumento de la perversidad, con el desbordamiento en desobediencia, cómo es que contribuimos con ello. Revise conmigo, en aquel momento también hubieron hijos de Dios y también hubieron hijos del mundo, también hubieron hijos del mal. Y cuando su participación no andaba de acuerdo a un hijo de Dios, entonces contribuían más bien al aumento de la maldad o de la perversidad, como puede soler hoy en día. Pero conozcámoslo bien mejor a Biblia abierta en Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Considerándole tienen, leeré, ustedes siguen conmigo la letra y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por lo menos hasta aquí. Luego continuamos. En su desarrollo o en su desenlace de la interpretación del capítulo 6 del libro de Génesis, tenemos lo siguiente. ¿Sabe? Cuando Caín mató a Abel, la situación se hizo extrema, caótica. Quedó perversidad por todos lados. La escritura lo que reza en el capítulo 5 es que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Pero el que venía perfilando como hijo obediente, como hijo que adoraba e invocaba el nombre de nuestro Dios, era Abel. Pero Caín le había dado muerte. Por lo tanto ya no había más que perversidad y maldad en el mundo. Por lo tanto, no había hasta ese momento, no había uno tan solo que viniera invocando el nombre de nuestro Dios de una forma celosa, de una forma cuidadosa, con conductas o con comportamientos como hijos de Dios, como verdaderamente hijos de Dios. Todos hasta ese momento hijos de Dios por creación. Pero tenemos algo. En el capítulo 6, ¿sabe? En el capítulo 6 encontramos la participación de hijos de Dios e hijos del mundo o hijos de los hombres. La palabra hijos de los hombres, entiéndase por hijos del mundo o hijos de la carne o con apetitos carnales. Ahora bien, en el capítulo 5 me reza la escritura
cómo los descendientes de Adán han llegado ahora a formar en la tierra desobediencia. Pero después de la muerte de Abel, entonces Dios bendijo a Adán y a Eva con otro hijo en su lugar. Eso lo podemos constatar. Quiero llevarle a Biblia abierta en el capítulo 4, vea conmigo, capítulo 4 en el verso 26. Y dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué sucede? ¿Por qué explico de esta manera? Para que podamos entender que los hijos de Dios están participando en este mundo, pero los hijos de los hombres también. Estamos hablando en el momento de aquel tiempo. Los hijos de Dios, según el versículo 26 del capítulo 4, son los que están reconociendo a Dios y le están invocando, le están llamando, están creyendo en Él, le están adorando. Recordemos que para ese momento predominaba, por decirlo de alguna manera, solo la descendencia que ha venido de Caín y lo que ha quedado después de la muerte de Abel. Y todos estos conocidos como los hijos de los hombres. Pero en medio de esto, Dios bendice la vida de Adán y Eva una vez más con un hijo, y le dio, dice, un hijo al que pusieron Set en lugar de Abel. Eso lo podemos constatar en los versículos del versículo 25 al versículo 26. Y resulta que la descendencia de Set, es decir, los hijos de Set, los que nacieron de Set, entonces dice, comenzaron a invocar el nombre de Dios. A estos son los que se conoce como hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque son los que empezaron a reconocer nuevamente, bueno, que Dios estaba en sus vidas, que Dios era su Dios para adorar, que invocaban su nombre, que creían en Él y por lo tanto reconocidos como hijos de Dios. Como hoy en día somos conocidos o reconocidos como hijos de Dios por creer en Él, por aceptarle a Él, por invocarle a Él, por buscarle a Él. Ahora bien, pero también aquí está conocido los hijos de los hombres. Y entiéndase, los hijos de los hombres por los que están practicando la maldad o la perversidad. Aclárese o nótese en el capítulo 6 esta explicación por la siguiente interpretación. Sé que hay muchas interpretaciones al respecto. Casi siempre cuando se habla de este capítulo y se menciona los hijos de Dios y los hijos de los hombres, muchos especulan que los hijos de Dios eran ángeles y que los hijos de los hombres éramos los seres humanos. En ningún momento hay razón para pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque el punto ahí en el capítulo 6 no es hablar de relaciones de seres divinos o celestiales y seres humanos. No es hablar de la relación que tuvieron seres angelicales y seres humanos. No es ese el tema. El tema es la maldad. El contexto de este capítulo es la perversidad, la participación de los hijos obedientes, es decir, de los hijos de Dios, de los que reconocían a Dios en ese momento como su Dios, de los que invocaban a Dios y de los que estaban en desobediencia. Está hablando de hijos obedientes, humanos, y de hijos desobedientes y humanos también. En realidad, ambos grupos de hijos eran humanos. Los obedientes a Dios, reconocidos como hijos de Dios, que vienen de la descendencia de Set, y los desobedientes a Dios, ¿verdad?, que se le adjudica o se le responsabiliza a los descendientes de Caín, quienes también son humanos. Entonces, cuando los que están relacionados con Dios, cuando los hijos de Dios, cuando los obedientes a Dios en ese tiempo ven que las hijas de los desobedientes están hermosas y que pueden tomar, entonces se llegan a ella en vías de matrimonio o en vías de unión conyugal. ¿Cómo descartar que en realidad no eran seres angelicales? Bueno, en realidad hay una regla divina, una regla celestial, una regla establecida por Dios con respecto a ello. Y es que no hay permiso para que los ángeles se fijen en seres humanos y mayormente con vías de matrimonio. Eso lo podemos constatar por lo que Jesús dijo en el libro de Mateo y por la fuerza y por la importancia que requiere esta explicación
Estoy cuidando no salirme del enfoque o del tema, pero por la importancia que requiere, abandonando un poquito Génesis, luego regresamos a él. Quiero llevarles al libro de Lucas, al libro de Mateo, perdón, el libro de Mateo, para poder enriquecer la respuesta, para que veamos que cuando ahí Génesis 6 está hablando de hijos de Dios, no se está refiriendo a ángeles, ni a seres divinos o angelicales o celestiales. Se está refiriendo en realidad a los hijos obedientes que Dios tenía en aquel momento antes de que decidiera destruir la tierra a través del diluvio en el tiempo de Noé. Revise conmigo a la luz de la palabra de Dios. A Biblia abierta es mejor. Mateo capítulo 20, revise conmigo. Mateo capítulo 22, perdón, para ser más exacto. Mateo capítulo 22, en el verso 29. Fueron palabras textuales de Jesús. Y la regla divina, la regla celestial con respecto a población angelical o celestial y con respecto a población humana o terrenal es la siguiente. Revise conmigo. Mateo capítulo 22, verso 29 en adelante dice así, considerándole tiene, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice: entonces respondió Jesús, note, palabras textuales de Jesús, y les dijo: erráis, es decir, se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Escuche esto: serán como los ángeles en el cielo. ¿Cómo son los ángeles en el cielo? Con respecto a la resurrección de los muertos, que habéis leído que os fue hecho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Noten, el verso 30 dice: ni se casarán ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. ¿Cuál es la regla? Esa nunca la han rebasado. Los ángeles no. Dice: los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, ni se casan ni tan siquiera se preparan. La palabra ni se dan es ni se preparan ni se hacen la idea para entrar en una relación conyugal, pues no están aptos para ello. Siempre ha sido así. Así que la idea de que los hijos de Dios en Génesis 6 se refiere o hace referencia a ángeles es una idea bastante equivocada, con el respeto que la palabra de Dios se merece y por amor a la verdad. No es ese el contexto. No ese es el contexto del que está hablando el escritor de Génesis. Cuando el escritor de Génesis, cuando Moisés, que es a quien se le responsabiliza de dicho libro, lo que está haciendo es comentando cuál era la situación de aumento al pecado, cuál era la situación de los hombres en ese tiempo. Era pecar, pecar y pecar. Y vienen los hijos de Dios, es decir, y vienen los que creen en Dios, y vienen los que invocan el nombre de Dios, que en su particularidad eran descendientes de Set, y también vienen y se ponen al mismo hilo o al corriente de los que ya están perdiéndose, de los que ya están desobedeciendo. En este caso vienen y entran en participación con los hijos de los hombres, es decir, entran en participación con los hijos del mundo, o entran en participación del pecado de los que ya están practicando, aunque ellos en realidad eran los que invocaban el nombre de Dios, como hoy en día. ¿Sabe? Los hijos de Dios, es decir, los obedientes a Dios, los que profesamos la vida cristiana, los que estamos aquí delante de la presencia de Dios, los que nos estamos consagrando y llevando una vida delante de Dios recta, temerosa a Él, apartada del mal. Pero luego vemos que los hijos de los hombres, es decir, que los hijos del mundo, que los que todavía se conducen en pecado, que los que todavía caminan lejos de la presencia de Dios, de los que no invocan la presencia de Dios, y vemos que tienen participaciones o tienen formas en las que atraen y seducen y conquistan, y por la importancia que requiere. ¿Sabe? Muchos hijos de Dios
se han ido detrás de hijas de los hombres. Como también muchas hijas de Dios se han ido detrás de hijos de los hombres, refiriéndose a hijos de desobediencia. O sea, personas que no han venido a la vida cristiana. Y con esto no estoy diciendo que no entren. Aunque lo más correcto, lo más sensato y lo más bíblico y espiritual es que no entren en una relación así. Si en el pasado esto fue peligro, y no solo peligro, sino peligroso, y tuvo consecuencias fuertes, igual lo va a hacer ahora. Siempre Dios ha prohibido, ha evitado que sus hijos entren en relaciones, y mayormente en relaciones tan serias y tan comprometedoras como lo es el matrimonio o la unión conyugal, donde se vea involucrado una unión conyugal de un hijo de Dios y uno que todavía no forma parte como hijo de Dios en el sentido espiritual, no en el sentido de creación. En el sentido de creación los dos son hijos, pero en el sentido espiritual, porque aquí esto era lo que estaba pasando. Los hijos de los hombres, que eran los que se conducían en desobediencia, estaban en su perversidad. Y ahora vienen los hijos de Dios, los que evitan el pecado, los que evitan la desobediencia, pero se dejan conquistar y participan con los hijos de este mundo o con los hijos de los hombres. Y entonces aquí es como haber unido fuerzas y se comienza a aumentar la maldad. ¿Sabe? Pongámoslo un poco más de acuerdo a nuestro tiempo. ¿Cuándo cree que nos visita el pecado y cuándo cree que se multiplica la maldad o cuándo cree que se multiplica el pecado? Y cuándo nosotros como hijos de Dios más bien colaboramos y contribuimos a la multiplicación del pecado. La iglesia camina por buenos senderos, pero luego nuestros hijos comienzan a ver hacia afuera, hacia los hijos de los hombres, hacia los hijos e hijas de este mundo. Y los hijos de Dios y las hijas de Dios que están en el pueblo de Dios, que están en la congregación, que están en la iglesia, a veces hasta con palabras muy bíblicas y espirituales, piensan traer a los que están de allá, y lo que hacen es contribuir a la perversidad y contribuir a la maldad y hacer que se hace más grande. ¿Por qué? No es cierto. No es cierto que esa relación o ese noviazgo o ese matrimonio o esa relación, independientemente de cuál sea, le va a traer cambios a ese hijo de los hombres o a ese hijo de desobediencia. Porque de no traerlo Dios y su palabra, ya nadie lo va a traer. De no hacerlo cambiar Dios y su palabra, no hay relación que valga que lo vaya a hacer cambiar. Esto es como que Jerry algún día piense que no se lo va a comer Tom. O dicho de otra forma, esto es como que el ratón piense que va a convertir al gato y nunca lo va a ver como su presa. ¿Sabe? Es lamentable ver cómo mucho pueblo de Dios, como muchos hijos de Dios, estamos perdiendo por estar entrando en compromisos o en relaciones o en uniones tan comprometedoras con el matrimonio, como lo es el matrimonio, con hijos de los hombres o con hijos de este mundo. Y eso lo único que trae es aumento a la maldad, aumento al pecado, aumento a la perversidad, porque luego tenemos matrimonios inestables, matrimonios inseguros, luego no se ala en la misma dirección. ¿Qué cree que son esos? No vamos a echarle la culpa a Dios, pero eso es consecuencia de que los hijos de los hombres de que los hijos de Dios no abrieron bien los ojos y no tomaron las mejores decisiones, y que en aquel momento no lo vieron peligroso, y ahora resulta que lo que tenemos es más pecado, más perversidad dentro de la iglesia y no digamos fuera de ella. Entonces, ¿cómo sucedió en este momento? Los hijos en obediencia, como lo son, oiga esto, los hijos en obediencia, como lo son los hijos de Dios, entraron a participar con los hijos de los hombres, es decir, con los hijos de desobediencia, con los que estaban en este mundo, y comenzaron esa participación, y ahora resulta que tienen serios problemas. Dentro de ellos, razonemos juntos, a la luz de la palabra de Dios, en el capítulo 6, note conmigo, dice, para que veamos, dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Para que vea que se trataba de hombres. Dios no dice no contenderá mi espíritu con estos humanos y estos angelicales o estos humanos y estos celestiales. No, totalmente dijo, no me voy a poner a reñir y a pelear y a contender y a pedirles explicación y a decirles que no lo hagan o que lo dejen de hacer a los hombres. Dice, con el hombre, refiriéndose a todos. Y luego dice, porque ciertamente Él es carne. Entiéndase ahí, Él es carne, refiriéndose a toda la humanidad existente en ese momento. Y dice, más serán sus días 120 años. Si se está refiriendo a ángeles, no podría limitar eso. Bien, verso 4. Note, algo muy importante en la explicación. Para que el propósito no es discutir si eran hijos si eran ángeles o no eran ángeles. Pero por la importancia que requiere. Note el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, traducidos ahora los hijos obedientes, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muchas veces hasta se interpreta y se dice, ahora entiendo por qué nacieron gigantes. Porque eran ángeles mezclados con humanos. No, eso ya habían. Revise el verso 4 muy bien. Dice, había. Y después de la relación de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y después de la relación de los obedientes y los desobedientes, siempre hubieron. O sea, primero dice había y después dice hubo. Note que dice, les engendraron hijos. Estos fueron valientes. La palabra gigantes, hay algo que se puede explicar muy bien, es que la palabra gigantes en el lenguaje de Génesis, refidim, es una palabra en hebreo que es de donde se traduce el libro de Génesis, significa o representa a valientes, delincuentes o gente de gran estatura. Eso se traduce. ¿Por qué? Lo digo porque muchas veces nos sorprendemos mucho por la palabra gigante que leemos en el texto. Pero su traducción obedece a la palabra refidim, que significa gente de alta estatura, como también gente valiente, maleante o delincuente. O sea que en realidad lo que está diciendo es que antes de que entraran en unión los hijos de Dios, es decir, los hijos de obediencia, con los hijos de los hombres, es decir, con los desobedientes, había y después de ello hubo. ¿Qué tanto? Tanto que fueron de renombre, pero entiéndase que la palabra renombre en el texto bíblico no siempre está representando un nombre digno. También puede hablar de un renombre, como decir a alguien muy conocido por lo que hace, o por su comportamiento, o por su conducta. En este caso, los hijos de los hombres se estaban comportando cada día de mal en mal. Entonces, ¿cómo es que los hijos de Dios llegamos a aumentar la maldad? ¿Cómo es que los hijos de Dios llegamos a provocar más bien la perversidad? ¿Cómo es que los hijos de Dios más bien colaboramos o contribuimos con el pecado? Dice, cuando no tenemos cuidado de nuestras relaciones. Cuando los hijos de Dios no nos cuidamos y no valoramos y no medimos cuál es nuestro escenario, cuál es nuestro ambiente, cuál es nuestro contexto, cuál es nuestra zona, y rebasamos, ¿sabe? Y salimos del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia, y vamos hacia afuera. Eso fue lo que sucedió en Génesis 6. Los hijos de Dios, es decir, los obedientes a Dios, entraron en prácticas o en relaciones o en contacto con los hijos de desobediencia, traducido como hijos de los hombres. Y de esta forma, ¿qué hicieron? Aumentar la maldad, aumentar la perversidad. Porque era como colaborando con ellos. No era cierto que los hijos de Dios de ese tiempo, de Génesis 6, iban a convertir a los hijos de desobediencia. Esa es la idea que Satanás siempre ha metido, desde Génesis. No digamos ahora en el 2019. La sigue metiendo dentro de la iglesia. Y los hijos de los que ahora formamos el pueblo de Dios, pensamos que los vamos a traer para convertirlos a Cristo. No, que se conviertan por aparte. Luego vemos por sus frutos si entramos en una relación con ellos. Pero no ofrecer primero la relación. Eso sería traer anatema al pueblo de Dios. Es decir, eso sería traer el pecado
a la familia de Dios, sino razónelo desde el punto de Génesis 6. Ahora bien, avanzando un poco más, en esto de que los hijos de Dios aumentan la maldad o colaboran con el pecado. ¿Cuándo? Según el versículo 5, revise conmigo, dice, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra, porque los designios del pensamiento del corazón era de continuo solamente al mal. ¿Cuándo colaboramos? ¿Cuándo contribuimos? ¿Cuándo es que aumentamos la maldad? ¿Cuándo es que hacemos cuándo es que le damos más fuerza al pecado según el verso 5? Dice, cuando el designio, es decir, cuando la inclinación es solamente al mal, aún como hijo de Dios. Estamos dentro de la iglesia, dentro del servicio, dentro del ministerio, soy el predicador, soy el pastor, soy el evangelista y llámesele cualquiera de los ministros o de los cargos que por bendición de Dios tengo. Pero con todo y el cargo, pero si mi inclinación es solamente ver hacia el pecado, y si mi inclinación cada día es cada vez al mal, aún con Biblia en mano, ¿sabe qué? Voy a ser un hijo de Dios que colabora con el mal. O sea, que colabora con la maldad. Y por lo tanto, va a obedecer como el título de nuestro tema. Vamos a servir más bien para aumentar el mal. En vez de disminuirlo, en vez de reprenderlo, de atrasarlo, de apartarlo, de acortarlo, más bien desde el púlpito o desde el servicio a Dios, con Biblia en mano, voy a estar más bien empujando cada día más al mal. Eso fue lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Razone conmigo, dice, son los pensamientos. Y el corazón, dice, solo era de continuo al mal. No había otra cosa. No miraban otra cosa. Todas sus inclinaciones, todas sus proyecciones, todas sus ideas, solamente era tirándole al mal. Ahora entiendo por qué el escritor de Eclesiastés reza en su libro o allá en el libro de Eclesiastés y dice, por defecto, el hombre tiene inclinaciones solamente al pecado. Por naturaleza es así. Pero como hijos de Dios tenemos que replantearnos esa parte y decir, mi participación es colaborar con la maldad o evitar que se aumente. Entonces, cuando yo estoy participando en la vida cristiana, ahora que estoy llevando o profesando esta vida en Cristo, esta fe en Cristo, ahora que tengo esta nueva vida, este nuevo estilo de vida, mi participación con mi forma de conducirme, con la forma en que inclino mi corazón, con la forma en que inclino mis pensamientos, ¿colaboro con el mal? O sea, ¿colaboro con el pecado? ¿O más bien soy un ejemplo de que estoy alejándome de él? Está muy bien que ahora interioricemos por la importancia que requiere el que realmente seamos llamados hijos de Dios, pero no por reconocernos en aumento a la maldad. Y revise, para cerrar un poco nuestro tema o el enfoque de nuestro estudio, en el verso 7 dice, esto le dolió a Dios. ¿Sabe? Los hijos de Dios aumentan la maldad porque hace que le cause dolor a Dios. Razónelo conmigo. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, es decir, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero halló gracia ante los ojos de Jehová. Tenemos dos puntos. Uno es, no le causemos más dolor a Dios, aumentando, es decir, colaborando o colocándonos o poniéndonos de acuerdo con los hijos de desobediencia, o con los hijos de los hombres, o con los hijos de este mundo, que al final es el mismo sinónimo o vienen a apuntar a la misma población. No nos pongamos más bien en relación con ellos para aumentar y para causar dolor. ¿Sabe? Siempre he sabido que nuestro Dios es todopoderoso, pero si hay algo que a Dios le duele, ¿sabe qué es? Que el hombre peque. Revíselo conmigo en el verso 6. El pecado de Génesis 6 a Dios le causó dolor, y el de ahora también está causando dolor. Y sus hijos colaborando, y sus hijos aumentando, y su pueblo más bien, en vez de alejarse del pecado, más bien colaboran con él o aumentan o aumentamos. No es justo. Ahora, Dios toma decisiones. De acuerdo al verso 7, tuvo que tomar una decisión en aquel momento. Pero en medio de esa decisión, según el verso 8,
siempre va a encontrar Dios alguien de sus hijos que no colabora con la maldad, que no aumenta para la perversidad. ¿Cuál es? Revisa el verso 8. Se encontró a Noé. Bendito, bendito hoy por hoy el que Dios encuentre como un Noé en pleno siglo XXI. Y que en medio de la perversidad, y que en medio de la maldad, y que en medio del pecado, diga Dios, pero ya me miré a uno, o ya miré a una. Es un Noé, o es una Noé, por medio de quien voy a continuar mi plan. Ya que los demás están colaborando más bien con el pecado y se están comportando como el mundo, y ya no sé quién es mundo y quién no, y ya no sé cuándo es mi iglesia y cuándo es el mundo. Porque al rato la iglesia le está copiando al mundo, cuando debería ser al revés. Entonces, para no colaborar en eso, es necesario que haya un Noé. Ahora usted y yo podemos ser el Noé por medio de quien Dios continúe su plan. El único hijo que no participó, que no estaba participando en ese momento en colaborar con la perversidad o la maldad de ese tiempo. ¿Le ha hecho reflexionar dicha enseñanza? ¿Le ha hecho razonar? ¿Ha interiorizado? ¿Sabe? Usted está como hijo de Dios ahora. Si ese es su papel, ¿cuál es su participación? ¿Aumentar y colaborar con el pecar? ¿O lo estamos deteniendo? Si lo estamos deteniendo, felicidades. Si nos estamos alejando, aportando, felicidades. Pero si nuestra participación más bien está colaborando, mucho cuidado. Es momento de replantearnos la forma de obediencia. No vamos a ser como los israelitas, que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. O como las hijas de Lot, ellas salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra nunca salió de ellas. O en nuestro caso, nosotros dejamos de ser hijos de los hombres o hijos de este mundo, pero resulta que en nuestro corazón siempre ha existido ser hijos del mundo. Ojo con eso, porque ahora o nos declaramos hijos de Dios, no por boca, sino por testimonio, por conducta y por ejemplo. Y la mejor forma de dar ejemplo de que somos hijos de Dios es, de acuerdo a Génesis 6, no aumentando el pecado, no colaborando con el pecado. Comuníquese con nosotros. Después de esta alabanza podemos sacar su llamada o podemos sacar su WhatsApp y nos cuenta su reflexión, la reflexión a la que le he llevado dicha meditación. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel y cantamos alabanza al que Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
crecer. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Muy bien, gracias a nuestro Dios, agradeciendo la comunicación de los que ahora se expresan a través de vía WhatsApp. La llamada entrante, antes de finalizar con la explicación de la palabra de nuestro Dios, si era con respecto al programa o al tema, pues le invitamos a que lo haga. No se pudo realizar o contestar la llamada. Pero bien, los que ahora se comunican con nosotros, muchas gracias y gracias por participar y por expresar la reflexión que ha causado el tema o la enseñanza en esta tarde. Como ser los hijos de Dios aumentan la maldad. Y ahora tenemos con nosotros un momento, y es reflexionar en no colaborar y contribuir. Fuimos llamados para marcar la diferencia, para glorificar y honrar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, el nombre de nuestro Dios. Hombres y mujeres, estamos llamados a hacer esto. Así que lo que menos queremos es participar o relacionarnos con el pecado, ¿verdad? Y no queremos contribuir a la maldad. La maldad ya está suficientemente grande para que nosotros ahora como apartados vengamos y tengamos que sumarnos a ella. Más bien todo lo contrario. Es momento de decir que acá, ¿verdad?, se vive mejor. Y acá como hijos de Dios, lo que debemos saber es tomar mejores decisiones para honra y gloria del Dios al que servimos. Por lo tanto, agradecemos a hermana Ángela Aranda, quien está con nosotros, como también a la familia Deras, también, gracias por a mi esposa, gracias, también ahí junto a mis hijos, y de igual manera también a la familia García Rivera, gracias ahí a la familia García Rivera, Alejandra, quien también está en sintonía de nuestro programa, y así a todos aquellos que a lo mejor por cuestiones particulares no pueden acercarse a través de un WhatsApp o una llamada, pero sabemos que hasta donde llega nuestra señal, nuestro fiel auditorio está muy al pendiente para recibir y escuchar el mensaje de nuestro Dios a través de su programa Biblia Abierta. Es una bendición, como siempre, poder participar con un precioso mensaje para honra y gloria de nuestro Dios y para bendición de nuestras vidas espirituales. Así que fue a través de ustedes su programa Biblia Abierta con esta preciosa enseñanza, y les invitamos a que siempre nos sintonice los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde por su canal Teleestrella, la gran familia Teleestrella, llevando el mensaje de Dios a través de sus monitores o de sus pantallas. Fue con ustedes su servidor amigo, Jonathan Mejía. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta.
Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo.